En estos minutos vamos a trabajar con una discontinuidad particular que es la llamada discontinuidad evitable. Para que una función sea discontinua evitable en un punto, va a tener que suceder dos cosas particulares. La primera es que no exista la imagen en un determinado punto, es decir, que f de a no exista, o en otras palabras, que la función no esté definida para x igual a a. Y otro caso, que puede ser de una discontinuidad evitable, es que exista f de a, sí exista f de a, y que también exista un límite cuando x tiende a a de f de x, pero que sean diferentes, es decir, que f de a sea distinto del límite cuando x tiende a a de f de x. Entonces tenemos estas dos opciones para una discontinuidad evitable: que directamente no exista la imagen, o que existiendo la imagen y existiendo el límite, estos sean diferentes. Vamos a analizar algunos ejemplos para comprenderlo mejor. Vamos a suponer la siguiente función: f de x igual a x más 2 si x es menor que 1 y 3 si x es mayor que 1. Y vamos a analizar la continuidad en x igual a 1. A ver, sencillamente, la primera condición es analizar si existe la función en el punto analizado, es decir, si existe en este caso f de 1. Y vemos que la función no está definida cuando x es igual a 1, es decir, está definida cuando x es menor que 1, es decir, cuando x es 0,999999, cualquier valor menor que 1 está definida. Lo mismo para cualquier valor mayor que 1, también está definida. Sin embargo, para x igual a 1, exactamente cuando x es igual a 1, la función no está definida. Es decir, que no existe es decir, que no es continua la función en x igual a 1. Podríamos analizar ahora el límite, sin dejar esto de lado, van a ver por qué. Analizamos el límite por izquierda, cuando x tiende a 1 por izquierda. Es decir, vamos a tener que tomar en cuenta x más 2. Esto va a ser igual a 3. Y el límite por derecha, cuando x tiende a 1 por derecha, de 3 es igual a 3. Es decir, que los límites son iguales. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 3. Ahora bien, estamos en esta posición. No existe la imagen y existe el límite. Es decir, que estamos en una discontinuidad evitable. Y acá es donde entra en juego la palabra evitable. Si decimos que es una discontinuidad evitable es porque definitivamente se puede evitar. Y bueno, ¿cómo se evita? En los casos de discontinuidad evitable, la misma se evita redefiniendo la función en dicho punto para convertirlo en una función continua. Es decir, si la función no está definida en x igual a 1, como es este caso, podemos decir que cuando f de x es mayor o igual que 1, por ejemplo, la función es igual a 3. Esto solo lo podemos hacer porque también existe el límite. De no existir el límite, la situación cambiaría, sería otro tipo de discontinuidad. Pero como esta es discontinua, evitable, podemos redefinir la función, para convertirla en una función continua. Vemos cómo no modifican nada, es decir, esto gráficamente sería de la siguiente forma. Si tenemos la función, veamos, si tenemos la función, no sé, cualquier función, vamos a analizar una función cualquiera. Tenemos el gráfico que viene por acá, en determinado punto a, determinado punto x igual a, la función no está definida y la misma sigue su rumbo como si no hubiese pasado nada.
Es decir, fíjense que por un simple punto la función no es continua y que de existir ese punto la función no cambiaría, la función seguiría su camino, exactamente el mismo recorrido. Por lo tanto, lo que hacemos es simplemente redefinir la función y decimos que bueno, en x igual a la función también está definida en el mismo punto al que tiende el límite en dicho punto. Analicemos el otro de los casos. Supongamos que tenemos la siguiente función. Ahora f de x va a ser igual a x al cuadrado si x es menor que 2, 2x si x es mayor que 2 y 1 si x es igual que 2. Bueno, analicemos esta continuidad de esta función, o la continuidad de esta función, en x igual a 2. Vamos a ver, por ejemplo, en primer caso, si existe, en este caso existe, vamos a escribir bien, existe f de 2 es igual a 1, que es lo que me define la tercera expresión. Vamos a ver ahora los límites. ¿Qué sucede con los límites? Límite por izquierda, cuando x tiende a 2 por izquierda, tomamos x al cuadrado, esto es igual a 4. Límite por derecha, cuando x tiende a 2 por derecha, tomamos 2x, esto también es igual a 4. Por lo tanto, límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 4. Ahora bien, analicemos el tercer paso, es decir, la tercera condición. Si son iguales, f de 2 en este caso es igual a 1. Límite cuando x tiende a 2 de f de x es igual a 4. Por lo tanto, f de 2 es definitivamente diferente al límite cuando x tiende a 2 de f de x. Por lo tanto, si existe el límite, existe la imagen, pero estas son diferentes, son claramente distintas, uno es igual a 1 y el otro es igual a 4, estamos nuevamente frente a una discontinuidad evitable. Y bueno, ¿cómo evitamos esta discontinuidad? Tan fácilmente modificando la imagen de la función en dicho punto. Es decir, si teníamos que x era igual, f de x era igual a 1 si x es igual a 2, lo modificamos. Decimos ahora que cuando x es igual a 2, la función va a ser el valor que nos determina el límite. En este caso el límite nos dice que la función tiende a ser 4, decimos que esto es 4 si x es igual a 2. Es decir, redefinimos la función en dicho punto, dándole el valor que nos entrega el límite. Analicemos esta función, analicémosla, para ver gráficamente qué es lo que representa esta discontinuidad. Analicemos una función cualquiera, no analicemos esta misma. Vamos a dejarlo esto para que lo hagan ustedes. Supongamos que tenemos una función cualquiera, los gráficos. La función viene siendo así. En determinado punto A, la función se corta en ese punto, sigue luego su mismo camino, pero en x igual a A, la función tiene este punto. El punto está en este lugar. Es decir, que vean, la función venía tranquila por su camino, sin ningún problema. Los límites nos decía que todo iba a tender al mismo lugar. El límite por izquierda, el límite por derecha. Nos decían que todo iba a ser hacia el mismo lugar. Pero sin embargo, al analizar la imagen, estamos en otro punto. Entonces, esto es como decir, bueno, por un punto vamos a andar diciendo que es discontinua. Entonces lo que hacemos es redefinir la función. Colocamos, por así decirlo, el punto en donde debería ir, según lo que indique los límites. Vamos a hacer otro color. Y la redefinimos de manera que esta función sea continua. Y esta es la forma de la discontinuidad evitable y la forma de evitar esa discontinuidad.